A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es lunes 16 de marzo del 2026. Son las 5 en punto de la tarde y eso quiere decir que va a estar usted al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional, esa que cambia y que nos sorprende a veces y que nos impacta de todas maneras todos los días. Algunos de los titulares que marcaron la agenda hoy: el TMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, está ya en revisión. Washington incluso amenaza con salirse. Trump frena cita con Xi Jinping. Irán reordena la disputa con China, la guerra en Irán. Estados Unidos presiona a Zambia por minerales críticos y pone en juego ayuda sanitaria. Europa se planta en Hormuz y teme otro giro inflacionario por energía. Francia mueve músculo en Medio Oriente y Macron busca salida diplomática. Más adelante, después de las noticias, vamos a conversar, como es habitual, en la segunda media hora, analizando uno de los temas más importantes de esta jornada, y vamos a hablar con Axel Martínez sobre el impacto en China de la guerra en Irán y todo lo que puede repercutir de lo que le pase a China a partir de toda la conflictividad en Medio Oriente. Así que analizar cómo estaría viendo China este conflicto y sus consecuencias. Y por supuesto que la columna de hoy es con Javier Escalante, abogado, diplomático, ex embajador de Costa Rica y negociador, y nuevo columnista a partir de este mes de marzo, así que ya está apropiado de los lunes. Javier Escalante estará con ustedes a partir de las 45. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Y en controles hoy el talento técnico de Kenneth Apuy, que nos acompaña al otro lado de los cristales, haciendo posible que estés escuchando este programa. Vamos de una vez a las noticias. Empezamos en Estados Unidos. La bolsa de Wall Street sube tras la caída del petróleo. Wall Street registró su mejor jornada desde el comienzo de la guerra con Irán. El índice Standard & Poor's, ahorita los vamos a ver concretos, subió 1%, el Dow Jones ganó 387 puntos, el Nasdaq avanzó 1,2%. El impulso llegó después de que el precio del petróleo retrocediera. El crudo estadounidense cayó 5,3% hasta los $93 por barril, tras haber superado los $102 durante la jornada anterior. Así que ahí está. Vamos a ver ahora en detalle en el panorama bursátil de los lunes toda esta información. En Estados Unidos también la producción industrial avanzó en febrero, impulsada principalmente por el desempeño de las fábricas y la actividad minera. Así que la manufactura y la minería impulsan el desempeño de la producción de Estados Unidos. Aún así, el sector sigue enfrentando presiones por el aumento de precios de la energía, que elevan los costos de operación de las industrias, por supuesto. El Premio Nobel de Economía, otra nota también de Estados Unidos, advierte Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de hace algunos años, advierte riesgo de estanflación en Estados Unidos. Alertó que Estados Unidos enfrenta un alto riesgo de estanflación, una combinación de inflación elevada y bajo crecimiento. Según Stiglitz, el conflicto en Medio Oriente elevó los precios del petróleo entre 40 y 50%, lo que presiona la economía y debilita la confianza internacional en el dólar.
el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, dijo que su país pidió retrasar, es decir, él pidió retrasar un mes o algo más la reunión prevista con el presidente chino Xi Jinping en Beijing. El motivo es la guerra con Irán, que mantiene el mandatario enfocado en la crisis geopolítica. Esto lo traían varias agencias, especialmente CNBC, a mitad de la tarde. Pero bueno, si la guerra iba a durar unos días, ¿por qué atrasa un mes? Esto no va a caer bien en los mercados, sin duda, pero Trump busca retrasar reunión con Xi Jinping por la guerra en Irán. Y justamente hoy vamos a conversar con el especialista en China, en historia y actualidad china, Axel Martínez, dentro de un rato nada más. Inversionistas advierten posible burbuja en la inteligencia artificial. El capitalista de riesgo Bill Gurley, socio del fondo Benchmark, afirmó que la ola de inversiones en inteligencia artificial es real, pero que podría venir un reset en el mercado. Señaló que algunas acciones de software han caído con fuerza desde 2026. Salesforce y ServiceNow, por ejemplo, acumulan pérdidas cercanas al 25%, mientras el fondo sectorial iShares Expanded Tech Software baja cerca de 20%. Así que hay inversionistas que están advirtiendo ya de la posible burbuja en la inteligencia artificial. En Estados Unidos se está llevando a cabo también en California, en San Francisco, la Conferencia Global de Inteligencia Artificial de NVIDIA, que reúne toda la industria de la inteligencia artificial. Esta semana se realiza en San José, California, la conferencia NVIDIA GTC, uno de los eventos más importantes del mundo en inteligencia artificial. Participan miles de desarrolladores, investigadores, líderes empresariales para analizar avances tecnológicos desde fábricas de inteligencia artificial hasta nuevos sistemas de computación acelerada y estar enterado entonces de todo lo nuevo que trae NVIDIA y todos los que trabajan, viven del ecosistema de la inteligencia artificial. Se dan cita en California, Estados Unidos, esta semana. Esta semana también se reúne la Reserva Federal en Estados Unidos, así que vamos a tener información de eso en cualquiera de estos días de la semana, cuando haya pues un boletín que digan si suben, bajan o mantienen las tasas de interés, y pues lo demás que vayan a informar de esa reunión de la Reserva Federal, que es mañana y pasado, 17 y 18 me parece, de marzo. Bien, vamos a Asia, porque la economía china inicia 2026 con mayor dinamismo. La economía china comenzó este año con señales de recuperación. La producción industrial creció 6,3% interanual entre enero y febrero, superando el 5% esperado por los analistas. Las ventas minoristas, el indicador clave del consumo, aumentaron 2,8%, apoyadas en el impulso de exportaciones relacionadas con tecnología de la inteligencia artificial. En la India, la India retrasa acuerdo comercial con Estados Unidos. Ya veníamos dando algunas informaciones respecto, y pues ahora India está retrasando aún más. Podría aplazar varios meses la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos, ya que pues la decisión se produce mientras la administración estadounidense investiga lo que considera exceso de capacidad industrial en algunos socios comerciales. Recuerdan esta investigación que está haciendo la oficina del representante de comercio de Estados Unidos a partir de la ley de comercio de 1974. Esto complica algunas de las negociaciones bilaterales, incluida la de Estados Unidos con India, sin duda. Vamos a África. La administración estadounidense evalúa reducir la ayuda sanitaria a Zambia para presionar al país africano a firmar un acuerdo que otorgue mayor acceso a sus minerales críticos.
Zambia es uno de los principales productores de cobre y también posee reservas de litio y cobalto, esenciales para la transición energética en el mundo. Cerca de 1,3 millones de personas dependen allí de tratamientos contra el VIH financiados por Estados Unidos. Y pues un informe del The New York Times pues indicó que Estados Unidos estudiaría presionar a Zambia con este elemento de la financiación de Estados Unidos relacionado con el VIH en Zambia. Vamos a Europa. Los gobiernos europeos evalúan nuevas medidas para contener el impacto del encarecimiento de la energía tras la guerra con Irán. Durante la crisis energética de 2022 y 2023, la Unión Europea gastó cerca de 540.000 millones de euros en subsidios y ayudas. Ahora los gobiernos buscan esquemas más focalizados para evitar repetir ese enorme costo fiscal. Y bueno, un dato interesante que habíamos hablado en algún momento sobre Polonia como un país que iba creciendo fuertemente, y Polonia entra en el grupo de los 20 mayores economías del mundo. Polonia superó a Suiza y se convirtió en la 20ª economía más grande del planeta, con más de $1 billón de producción anual. El salto refleja una transformación económica profunda desde el colapso del régimen comunista de los años 90 y pues que se ha ido desarrollando hasta ahora y entra entonces entre las 20 economías más grandes del mundo. En Europa también, Alemania y Reino Unido rechazaron el pedido de Estados Unidos de participar en operaciones para reabrir el estrecho de Hormuz, bloqueado por Irán. Berlín afirmó que el conflicto no es una guerra de la OTAN y que Washington no consultó previamente a sus aliados europeos. Así que por lo menos Alemania y Reino Unido ya han dicho que no. España ya lo había dicho antes. Francia está allí. Ahorita vamos a profundizar un poquito qué es lo que está diciendo Francia al respecto. Y Estados Unidos sin duda no le cayó bien esas declaraciones de otros países que pues son aliados de Estados Unidos en la OTAN, pero que esta guerra no pasa por ahí, han dicho. Vamos a América Latina. Comenzaron las negociaciones para renovar el acuerdo comercial de Norteamérica. Estados Unidos, México y Canadá iniciaron conversaciones para renovar el acuerdo, el TEMEC, que permite que gran parte del comercio entre los tres países sea libre de aranceles. Cada día cruzan las fronteras norteamericanas más de $4.000 millones en mercancías, pero Washington busca modificar el tratado e incluso ha insinuado que podría abandonarlo si no logra los cambios esperados. Sin duda de esto vamos a tener mucha más información más adelante y vamos a seguirle dando seguimiento a ver cómo van estas negociaciones. En Argentina, la industria textil enfrenta fuerte presión por importaciones, mientras el glamour de la Buenos Aires Fashion Week sigue atrayendo atención internacional. La industria textil argentina atraviesa una de sus peores crisis en décadas. El gobierno de Javier Milei redujo los aranceles a ropa y calzados del 35 al 20%, lo que aceleró el ingreso de productos importados, especialmente las plataformas de moda rápida proveniente de China. Así que aunque no se hizo con esa intención, pues varias de las plataformas de ventas online han ya saturado los mercados argentinos con la reducción que significa eso en precios y por lo tanto la presión que se aplica a la industria textil por esas maniobras. En Argentina también crece la presión política sobre el presidente Javier Milei por el caso de la criptomoneda Libra,
Ustedes se acuerdan bien del LibraGate, no sé si alguien le dice LibraGate, pero se acuerdan bien del escándalo por esta criptomoneda que Javier Milei había tuiteado y la había recomendado o informado. Esa palabra estuvo pues ahí entre que recomendaba, entre que simplemente informaba sobre su existencia, pero al final mucha gente fue a meterse a comprar activos de esta moneda y luego pues unos pocos que vendieron mucho, pues la moneda por supuesto bajó al sótano de su valor y pues los que habían comprado en la segunda tanda quedaron casi sin nada. Pues este caso de la criptomoneda Libra es investigada como una presunta estafa internacional. Legisladores impulsan nuevas medidas, incluyendo pedidos de informes al Ejecutivo y posibles interpelaciones a varios funcionarios, luego de que peritajes revelaran contactos entre los promotores del proyecto y el entorno presidencial, el propio Javier Milei y también la hermana de Javier Milei, Karina Milei, a quien Javier siempre le ha llamado el jefe. Bien, y en Colombia los ingresos del sector alojamiento cayeron 4,1% en enero de 2026, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Las mayores caídas se registraron en Cartagena, Bogotá y San Andrés, aunque los salarios reales del sector subieron 9,9% durante ese mismo periodo. Así que caen ingresos hoteleros en Colombia pese a el alza de salarios. Bien, hasta allí las noticias, el panorama global de hoy. Vamos con el panorama bursátil, porque los lunes tratamos de ver cómo pinta la semana en las bolsas internacionales. La semana comienza con Wall Street en terreno positivo, impulsado principalmente por el entusiasmo del mercado en torno a la inteligencia artificial, mientras los inversionistas siguen con atención el desarrollo de la guerra entre Estados Unidos e Irán y sus efectos sobre el petróleo y la inflación global. El motor principal del día volvió a ser el sector tecnológico, especialmente las compañías vinculadas al ecosistema de la inteligencia artificial. Las acciones de Meta Platforms subieron con fuerza luego de que un reporte de Reuters señalara que la empresa planea reducir hasta el 20% de su plantilla para financiar el enorme gasto en infraestructura de inteligencia artificial. El mercado interpretó la noticia como una señal de eficiencia y foco en rentabilidad futura, así que decidió entrar a invertir allí. También avanzó Nvidia, que tiene su reunión justamente en San Francisco, después de que su CEO, Jensen Huang, presentara nuevos desarrollos de hardware en la conferencia anual de desarrolladores de la compañía. El impulso se extendió a toda la cadena tecnológica. Foxconn proyectó ingresos sólidos en servidores de inteligencia artificial. Tesla anunció avances en el proyecto Terafab para chips de inteligencia artificial y Micron Technology informó planes para abrir una segunda planta de semiconductores en Taiwán. En ese contexto, los principales índices estadounidenses cerraron con subidas claras. El Standard & Poor's subió 1,01%, Nasdaq Composite 1,22%, Dow Jones 0,83%, reflejando un mercado que vuelve a apostar por el crecimiento tecnológico pese al entorno geopolítico incierto. En paralelo, el frente geopolítico sigue marcado por el impulso del mercado. El conflicto en Medio Oriente entra en su tercera semana y el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial, sigue siendo un punto crítico irreemplazable. El lunes algunos buques lograron transitar la zona, lo que generó retroceso del precio del crudo, que vuelve a bajar después de que había superado brevemente los $100 por barril. Pero recuerden que Irán ha amenazado con que eso va a llegar a 200 y más allá.
Ese alivio temporal también redujo la presión sobre la inflación y, por extensión, sobre los bancos centrales. Esta semana el foco estará puesto en la Reserva Federal, que inicia su reunión de política monetaria mañana, 17 de marzo. El mercado espera que mantenga las tasas sin cambios, mientras que las apuestas a un recorte se han desplazado hacia finales de año. Fuera de Estados Unidos, las bolsas también mostraron una tendencia positiva. Europa subió de forma moderada, mientras que Asia presentó un comportamiento mixto. El Hang Seng de Hong Kong destacó con un fuerte avance, reflejando compras en el sector tecnológico y financiero. En términos generales, el mercado arranca la semana con apetito por riesgo moderado, sostenido por el impulso tecnológico, pero con la mirada puesta en tres variables clave: petróleo, política monetaria y evaluación del conflicto del Medio Oriente, siempre con un ojo puesto allí a ver qué es lo que pasa, cómo evalúa esas noticias. En ese contexto, la volatilidad sigue siendo el termómetro. El índice VIX, que la semana pasada se acercó a 30, estuvo cerca de 28 puntos, pues en medio de las tensiones geopolíticas, retrocedió ahora hacia 23 puntos, señal de un alivio temporal, pero que todavía mantiene como en alerta. El mercado sigue extremadamente sensible. Cada noticia sobre la guerra con Irán mueve el petróleo, la inflación esperada y las apuestas sobre tasas. En otras palabras, esta semana puede cambiar el de tono en cuestión de horas. Y hoy por hoy ni siquiera es posible anticipar con claridad cómo se comportará el mercado de un día para el otro. Las bolsas en el mundo. Nasdaq Composite, les había dicho, 1.22 positivo. Standard & Poor's 500, 1,01 positivo. Dow Jones sube 0,83. New York Composite sube 0,94. Standard & Poor's de Toronto sube 1,03 en Canadá. Eurostoxx 50 sube 0,39 en Europa. La FTSE de Londres sube 0,55. DAX de Frankfurt sube 0,50, CAC 40 de París sube 0,31, IBEX 35 de España, de Madrid sube 0,18 apenas, Hang Seng de Hong Kong sube 1,45, CSI 300 de China sube 0,05 apenitas, Nikkei de Tokio sube 0,13%, Topix de Tokio también sube 0,50%, Standard & Poor's ASX de Sydney sube 0,39% y MSCI de Asia Pacific, de toda esta región, sube baja. Bueno, ahí me equivoqué. Nikkei desde Tokio baja 0,13, Topix de Tokio baja 0,50, Standard & Poor's ASX de Sydney baja 0,39 y MSCI Asia Pacífico de toda esta región baja 1,28. Eso era la cuestión mixta que estaba dando Asia en el panorama global para este panorama bursátil. Bien, vamos a las noticias en profundidad. Hay un tema que mueve mucho el mercado mundial, las mercancías, obviamente, del mundo entero, que son los puertos, y que también sostienen 120 millones de empleos en el mundo. Los puertos sostienen 120 millones de empleos en el mundo. Los puertos son uno de los pilares silenciosos de la economía global. Desde la ropa que usamos hasta el café que tomamos cada mañana, la mayoría de los productos que consumimos en el mundo pasan en algún momento por estas grandes plataformas logísticas. De hecho, alrededor del 80% del comercio mundial se mueve vía marítima. Esto convierte a los puertos en verdaderos nodos de conexión entre productores locales y mercados internacionales. Pero su impacto no es solo comercial. Según datos del sector, la actividad portuaria sostiene unos 120 millones de empleos en todo el mundo, tanto directamente en operaciones marítimas y logísticas como en cadenas de suministro vinculadas al comercio global. Más allá de su papel en el comercio, los puertos también se vinculan cada vez más con proyectos de desarrollo económico y social.
En Egipto, por ejemplo, nuevas políticas están facilitando el acceso de familias de bajos ingresos a subsidios para vivienda asequible. En África, alianzas entre gobiernos y empresas buscan fortalecer la producción local de medicamentos y productos sanitarios esenciales. Y en Asia Oriental y el Pacífico, programas de apoyo están impulsando a mujeres emprendedoras hacia puestos de liderazgo y mayor autonomía económica. Así, los puertos no solo movilizan mercancías, también impulsan oportunidades, innovación y desarrollo en distintas regiones del planeta y mueven el 80% del comercio del mundo y 120 millones de empleos. Ahora, hablábamos sobre si hay una burbuja o no hay burbujas en la inteligencia artificial. Esa discusión sigue ahí presente, pero ahora hay más escepticismo sobre la inteligencia artificial que entusiasmo sobre la inteligencia artificial, por lo menos en Estados Unidos. Mientras la industria tecnológica presenta a la inteligencia artificial como una revolución que cambiará el rumbo de la economía y la sociedad, muchos estadounidenses aún la miran con cautela. Una encuesta reciente de Statista Consumer Insights, realizada entre más de 2.000 personas en Estados Unidos entre enero y febrero del 2026, muestra que el escepticismo supera el entusiasmo. El dato más fuerte es que 30,9% de los encuestados dice estar preocupado por la velocidad con la que se desarrolla la inteligencia artificial. Además, 25,8% afirma que evita usarla siempre que puede. Y 28% no está convencido de que la tecnología sea tan efectiva como se dice. Así que 30% está preocupado por la velocidad con la que se desarrolla. 25% afirma que evita usarla cuando puede y 28% dice que no está convencida de que la tecnología sea tan efectiva como se dice. Incluso entre quienes la utilizan hay dudas. 17% señala que usa inteligencia artificial, pero no se siente cómodo con ello. Sin embargo, también existe entusiasmo. 27% de los estadounidenses dice sentirse emocionado por la inteligencia artificial, mientras 17,6% asegura que le gusta usarla para compras. Por ejemplo, para recomendaciones de productos o asistencia digital. Un grupo más pequeño, 14%, se identifica como early adopters, es decir, personas que siempre quieren probar las nuevas funciones basadas en inteligencia artificial. Ven que al final es poco porcentaje los early adopters, pero 27% está emocionado, 17% asegura que le gusta usar para compras y 14% son early adopters, es decir, gente que prueba cosas nuevas en inteligencia artificial. Y hay apenas un 9,6% que afirma dejar que la inteligencia artificial piense por ellos. Imagínense ustedes, ¿está usted en cuál de estos porcentajes estará usted? 9,6% afirma dejar que la inteligencia artificial piense por ellos. El resultado muestra un panorama matizado. Estados Unidos no está completamente rendido ante la inteligencia artificial, pero tampoco la rechaza de plano. Para muchos el futuro tecnológico genera entusiasmo, pero con prudencia. Muy interesante estos datos de una encuesta de Statista sobre la adopción de la inteligencia artificial en Estados Unidos de la población, con encuestas a más de 2.000 personas. Así que, ¿usted en qué parte de esos porcentajes estará? Bien, creo que, vamos a una pausa y volvemos de una vez ya con la entrevista de esta tarde. Vamos a esta pausa. Siguen siendo las 5. A las 5 siempre. Entendemos lo que importa. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, gracias por continuar en sintonía, por continuar conectados. Les decía que vamos a encarar un tema en profundidad a nivel de análisis, como la guerra en Medio Oriente tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y todo lo que está pasando allí, está teniendo repercusiones globales, y uno de los países más atentos a lo que ocurre es China, por supuesto. Aunque Beijing no participa directamente en el conflicto, sí enfrenta consecuencias estratégicas importantes, especialmente en materia energética. China depende en gran medida del petróleo que proviene del Golfo Pérsico y de las rutas marítimas que pasan por el Estrecho de Hormuz, uno de los puntos más críticos del comercio energético mundial. Una interrupción prolongada de este flujo podría afectar no solo a su seguridad energética, sino también su crecimiento económico, en un momento en que la economía china ya enfrenta desafíos internos como el bajo consumo y la crisis inmobiliaria. Al mismo tiempo, el conflicto también plantea una paradoja estratégica para Beijing. Por un lado, la guerra puede desgastar a Estados Unidos en otro frente global que tiene, pero por otro, expone la vulnerabilidad de Asia y de China frente a las rutas energéticas comerciales que pasan por Medio Oriente. Para entender un poquito ¿qué es lo que podría estar pasando en China? Pues le pedimos a nuestro amigo Axel Martínez Betanzos, especialista en geopolítica y particularmente en estudios sobre China, y él es licenciado en Relaciones Internacionales por la FES Aragón de la UNAM, experto en geopolítica mundial y director de difusión científica de la red de estudios de globales Atlas Polaris, además de columnista de United Explanation. Con él vamos a analizar cómo la guerra del Medio Oriente puede impactar a China y qué implicaciones tiene esto en el tablero geopolítico global, y por eso le damos la bienvenida a Axel. Muchas gracias por tomar este rato con la audiencia y espero que te encuentres muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bien, la última vez que conversamos hablamos extensamente sobre China desde un punto de vista quizás un poco más histórico, más cuál era el lugar de China en todo este enredo de guerras comerciales, de acercamientos y lejanías de distintos países, pero ahora queremos tratar de entender un poco más, porque entendemos que pues, la guerra va a afectar al mundo entero, pero algunas partes y en algunos sectores o en algunos sectores de la economía más que otros, ¿no? Entonces, hemos oído que en China pues, el tema energético se ve con preocupación con la guerra en Medio Oriente por su, no sé si dependencia, pero por tener parte de su energía de petróleo y de gas y de otros que vienen de esa zona. Alex, ¿estás por ahí? Ahora, bueno, entonces queríamos preguntarte, Alex, ¿cómo crees que ve o que siente China como país todo este lío energético del que nos han metido por la guerra de Medio Oriente? Muy bien, bueno, aquí son varios temas que son complicados, sobre todo por la gran dependencia que tiene China a la región. Principalmente más del 60 hasta el 70% de los hidrocarburos que China necesita para su actividad económica provienen de toda esta región. Específicamente no solo de Irán, sino también de muchos de los países de la región, como Omán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y todo esto qué está haciendo? Bueno, de primera mano China sí estaba preparado para una situación así. Los analistas hablan de que China tiene reservas hasta por 120 días para poder hacer frente a esta crisis. La segunda situación es de que, bueno, China también tiene que soportar de manera económica todos los estragos que están generándose, sobre todo porque hay que entender que Irán está dentro de su situación de alianzas estratégicas. Ha invertido muchísimo en la región, también eso hay que tomarlo en cuenta, con sus famosos proyectos de la nueva ruta de la seda, en donde pues, ha invertido en infraestructura portuaria, trenes, carreteras, y que un conflicto que se siga manteniendo, que obviamente es un conflicto militar bélico que va a generar daños en infraestructura, pues esto también no le va a traer muy buenos dividendos. China lo que está haciendo ahorita es tratar de llamar un movimiento diplomático.
que la escalada de tensiones vaya bajando. Ha tratado de fungir incluso como un mediador, como pues sí, un imparcial, y sobre todo ahorita que Trump tuvo que ceder y está llamando a todos los países para poder abrir lo que ellos dicen que pues es el estrecho de Hormuz, el cual desde su perspectiva pues se encuentra bloqueado, se encuentra totalmente cerrado, algo que Irán ya dijo no es así. El estrecho sigue, ¿a quién nos estamos beneficiando? Obviamente a los que nos han atacado, y eso lo ha dejado muy claro el ministro de Defensa de Irán. Entonces aquí China, ¿qué es lo que va a tener que realizar? Bueno, por un lado tiene que sostener muchísimo, muchísimo lo que ahorita Irán está promulgando. Esta política también militar de desgaste, que digo, a bien o mal, Irán ha tenido una muy buena lectura. Está tratando de que la guerra se extienda el tiempo mayor posible, porque con esto se va a cruzar, uno, con los tiempos electorales en Estados Unidos. Dos, tanto Israel como Estados Unidos han gastado millones y millones ahorita en esta defensa, en donde Irán ha sido muy estratégico y ha mandado drones, que son muy baratos, ha mandado misiles, que también han sido muy baratos, y una vez que se desgastó toda esa parte de la famosa cúpula de hierro, pues ¿qué hizo? Ya empezó a mandar otro tipo de misiles, sí, un poco más caros, pero con mayores cuestiones de efectividad. Y entonces China va a tener que sostener todo esto de manera indirecta, porque también aquí tenemos otro frente, el de Rusia con Ucrania. Rusia está también aprovechando esta situación. ¿Para qué? Para ir avanzando en la parte de Europa Occidental y con ello ir ganando terreno. Y China también tiene que empezar a hacer varios cálculos, porque si Trump o sus aliados occidentales empiezan con una serie de ofensivas, puede también que Taiwán y Japón, o incluso aliados como Filipinas, puedan empezar a hacer incursiones en el mar de China. Incluso China ha empezado a movilizar tropas, ha empezado a hacer ejercicios en conjunto. ¿Qué es lo que pasó apenas? Corea del Norte hizo igual, lanzó una serie de misiles con el fin de pues mostrar músculo ante pues también los ejercicios conjuntos que hizo Estados Unidos con Corea del Sur. Y entonces también estamos viendo que China va a tener que costear mucho del vacío y de la estabilidad que hay en la región del mar de China, dado que Estados Unidos ha incluso llamado a algunas de sus flotas para que se trasladen al estrecho de Hormuz. Entonces, todo esto es lo que tenemos como un pequeño escenario en cuanto a cómo se están moviendo las piezas en el Medio Oriente. Ahora, China tiene también, bueno, como todos los países en realidad, o muchos de los países deben tener reservas, algunas reservas estratégicas, ¿verdad? Pero también acceso, por ejemplo, al petróleo ruso. Eso le da cierto margen para resistir un posible shock energético, aunque también, de alguna manera, China, y lo han dicho tanto en China como en Irán, ha habido algún tipo de colaboración con Irán relacionado con, sobre todo con información. Rusia y China han colaborado con Irán. Entonces, lo que decís de que Irán está alargando esta guerra, muy probable como para tratar de involucrar más a todo el sector asiático, que es quizás de los más impactados, sobre todo, por ejemplo, en el tema energético, ¿no? Así es. Por ejemplo, hay que recordar que tanto Irán, China, Rusia son parte de un organismo internacional en cuestión de seguridad que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, que por mucho tiempo ha sido tildado como el némesis o la contra-OTAN de Oriente. Hemos visto a lo largo de la evolución desde 2001 que se forma este organismo, que nace por esa necesidad de defensa colectiva ante cualquier embate tanto de Europa o de alguno de sus aliados de Estados Unidos, como puede ser el mismo Japón, e incluso lo que está pasando el día de hoy. Aquí China ha tratado de utilizar de manera muy estratégica ese tipo de cooperación, porque si bien es cierto, tiene una alianza estratégica, está pasando lo mismo que fungió con Venezuela. Ellos tenían un pronunciamiento estratégico, tenían un acuerdo de posicionamiento. ¿Y qué pasó? No hizo nada China, llamémoslo en cuestión militar, dado que tuvo que calcular si realmente lo que pasó esa vez cuando fueron por el presidente Maduro, esa misión, ¿no?, que llevó a cabo los marines de Estados Unidos, si él podía incluso mantener esos costos. Incluso ese golpe fue muy certero porque mucho del petróleo de China también viene de lo que es Venezuela.
Ahorita con este nuevo reacomodo con Delcy Rodríguez y todo lo que está pasando con la cúpula de poder en Venezuela, pues ha sido un tema que también le pegó mucho a China. Algunos analistas dicen que bueno, que ya se sabía, incluso un día antes un día antes de la captura de Maduro, hubo una comitiva de la República Popular China que se presentó en Venezuela y que estuvieron tratando varios temas. Algunos comentan de manera pues extra informativa que ya sabían los chinos lo que iba a pasar, incluso Maduro ya sabía lo que iba a ser su destino y que para dar un golpe blando que no tuviera tantas víctimas decidió pues ceder ante este tema de Estados Unidos y por eso Delcy Rodríguez se ha visto muy, muy endeble y se ha acoplado mucho al tema de Trump. Pero Claro, aquí va a ser muy diferente porque en el estrecho de Hormuz, sí. uno, pasa muchísimo de no solamente el petróleo, sino también del gas, que es necesario para la dinámica que tiene China. Dos, a pesar de que existen una red de tubos, de tuberías, de cuestión de hidrocarburos, estas pues no van a poder satisfacer en la misma cantidad y tampoco en la misma rapidez que los buques petroleros. Y también la situación es que entre más haga el tráfico en el estrecho de Hormuz, mucho de las materias, de los productos que tanto van hacia China como van de China hacia el mundo, también se puede ver entorpecido las cadenas globales de valor. Ahora, la cooperación de China y con varios de los países, pero específicamente con Irán, podría ser más pragmática que ideológica. Entonces, como decir que lo que pasó en Venezuela, pues China va a preferir no meterse demasiado en este lío porque sería generar una conflictividad muy grande. Pero, ¿qué crees que pueda pasar? ¿Qué estaría esperando China o qué estaría pensando China si esto se va prolongando cada vez más? Y de alguna manera la relación China-Irán no puede quedar como si nada estuviera pasando, ¿no? Claro, apenas el día 12 de marzo hubo la filtración de un informe dentro de Estados Unidos, sobre todo en sus áreas de seguridad, en donde se habla y se hace constata para ellos de que tanto Rusia, China, Irán y Corea del Norte han manifestado una integración total en sus sistemas de seguridad con ataques cibernéticos, con el tema de monitoreos constantes de la flota de Estados Unidos, con el acceso a información privilegiada, con un tema también de ciberseguridad. Entonces también vemos que, bueno, China ahorita está en una gran paradoja, porque durante todas estas décadas ha generado una imagen de ser alguien que busca que a través del derecho internacional, pues las cuestiones de este tipo de controversias se regulen, el no tener intromisión en terceros países. Ese ha sido uno de sus grandes discursos desde que se empezó a abrir al mundo China, y que por otro lado también, bueno, hay una amplia responsabilidad porque China es uno de los principales polos de poder hoy en día en este nuevo mundo multipolar. Aquí también va a haber algo muy importante, y ya lo estamos viendo, cómo poco a poco sus aliados de Estados Unidos están diciendo que no. Ya vimos el tema de España, ya estuvimos viendo, por ejemplo, en estos últimos días, el tema de la OTAN, donde incluso los políticos alemanes han dicho, esta no es una guerra que nosotros empezamos y no es una guerra por la cual nosotros debemos estar pagando. Asimismo, el tema del estrecho de Hormuz, cuando Trump amenazó a la misma OTAN, y la OTAN contestó y dijo, es que esa no es una región estratégica que esté dentro del acuerdo de la misma OTAN. Es así Ahora, que también se apuesta mucho al desgaste, tanto de Estados Unidos como de sus aliados, y que por otro lado también entendemos la situación que China tiene que soportar, porque si quiere hacerse como líder o estandarte incluso ideológico, llamémoslo hasta moral, en este momento no tendría por qué actuar de la misma manera que Estados Unidos está esperando que haga, o que a través de los discursos que ha hecho durante décadas justifique esta situación. China está tratando de librarla por otra vía, el sí generar el suficiente apoyo, el suficiente soporte que se tiene tanto a sus aliados, como es Rusia, como la misma Irán, pero sin verse inmiscuido de manera directa. O sea, mucho de la tecnología que ahorita Irán está utilizando sí proviene de China. Incluso algunos se han alarmado
porque en uno de los sitios principales de ingeniería, de cuestiones de investigación de ingeniería y armas de China, varios perfiles ya no están en línea. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todo se pregunta si es por una situación de seguridad, es una situación incluso de que se esté actualizando el mismo servidor del centro de investigación, o ya están hablando de algunas situaciones estratégicas y que China en este momento tal vez puede virar hacia una política exterior en cuestión militar más activa, pero también no hay que olvidar una situación muy fuerte. Japón y Taiwán son dos paladines occidentales que están a favor de todo lo que está haciendo Estados Unidos y que ahorita con la nueva primer ministro que tiene Japón, pues se hace muy difícil que China tuviera la posibilidad de tener participación militar, sobre todo fuera de su región. Ahorita si hubiera algún tema de avanzada, tendría que ser en el mar del sur de China, y ahí es donde se haría tal vez este primer avance para una política exterior militar más activa. Pero por lo que vemos, ahorita solamente se va a encargar de sostener tanto a su aliado ruso y a su aliado de Irán, e incluso tratar de apaciguar esto por otros medios. Muy bien, bueno, pues por ahí está más o menos la realidad de China frente a todo este conflicto. Muchas gracias, Axel. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Bien, era Axel Martínez, amigo de este programa, especialista en geopolítica, particularmente en estudios sobre China, y por eso lo invitamos a que nos explicara, nos analizara un poquito qué significa o cómo impacta esta guerra en Medio Oriente, pero sobre China en materia de energía, en materia de otros temas que puedan estar impactando. A las 5 siempre presenta columnista del día Javier Escalante, abogado, ex negociador comercial y ex embajador de Costa Rica en Qatar, con sus puntos de vista sobre derecho y relaciones exteriores. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Bueno, y todavía estamos en el mes de inauguración de la columna de Javier, a quien le damos la más cordial bienvenida de los lunes. Y todo tuyo los micrófonos. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Pura Muchas vida. gracias por el espacio. Contanos, ¿qué nos traes para hoy? Muchísimas gracias, Fernando. Hoy quería hablar de un tema que de alguna manera se vincula con lo que comentamos la semana pasada, que como recordarán, la semana pasada hablamos de seguridad jurídica. Y hoy quiero proponer una reflexión que puede parecer en principio contraintuitiva a lo expuesto la semana anterior, pero en realidad está absolutamente alineada y es parte de brindar seguridad jurídica, y además es algo relevante para la vida cotidiana de empresarios aquí en el país y para el funcionamiento de la economía. Y me refiero a la producción de normas innecesarias por parte del Congreso o de las autoridades costarricenses, o a la producción innecesaria de normas también, porque hay normas innecesarias y además hay normas que es innecesario producir, a la sobreregulación y cómo muchas veces el Estado termina interviniendo donde el propio derecho privado ya ofrece soluciones suficientes. Claro, regular es necesario. Las normas ordenan la convivencia entre todos nosotros como ciudadanos, pero no toda regulación es buena regulación. Y desde el punto de vista jurídico y económico, en mi opinión, una norma solo se justifica cuando resuelve una falla real, una necesidad real, cuando reduce la incertidumbre o cuando corrige un desequilibrio que los propios actores de esa relación jurídica no pueden manejar por sí mismos. Cuando eso no ocurre, la norma deja de ser una herramienta de orden y se convierte en un generador de costos de transacción, de aquellos costos que se suman para poder llegar del punto A al punto Z, sin que necesariamente agreguen valor en ese caminar. Y quiero traer a reflexión dos ejemplos recientes que estamos viendo. Como muchos de ustedes sabrán, el primer tema que quiero traer a la mesa es un tema de una reforma reciente al Código de Comercio que establece
o viene a fortalecer, según lo plantearon sus promoventes, el poder especial y en la práctica elimina la famosa carta poder, que es la que autoriza a alguien a representar a terceros, a socios, por ejemplo, en una asamblea de accionistas de una sociedad. Esta ley se llama la Ley de Armonización del Código de Comercio y Fortalecimiento del Poder Especial. Se acaba de aprobar hace unas semanas. Eh, y como sabemos, tradicionalmente la Carta Poder ha sido esta figura utilizada en el ámbito comercial y corporativo para fines muy concretos. Celebrar asambleas, ejercer representación en órganos societarios, tomar decisiones en una asamblea en nombre de los accionistas que han otorgado la Carta Poder, etcétera. No estamos hablando de actos personales sensibles, son actos propios del tráfico mercantil, societario, entre actores que participan voluntariamente en el mercado y que conocen las reglas del juego. Estas figuras han sido históricamente autorreguladas por los propios agentes económicos de esas relaciones bajo el marco general del derecho civil y comercial. A su vez, por analogía y teniendo como referencia lo que era la regulación del Código de Comercio, que ahora se varió, esto se ha aplicado en figuras como las asambleas de condóminos y otras por el estilo. Ahora que esto se eliminó, claro, se vienen a complicar las cosas, se viene a complicar la ejecución y la toma de decisiones en esos órganos. Al eliminar la Carta Poder y empujar estas actuaciones hacia esquemas más rígidos de poder especial formal, lo que se produce no es mayor seguridad jurídica realmente, sino mayor fricción operativa. Las implicaciones son claras. Hay más intervención notarial, más costos económicos, más tiempo, más formalidades, y esto afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas, a sociedades familiares, a extranjeros haciendo negocios en el país o que tienen bienes en el país a través de una sociedad, y a operadores que necesitan agilidad para la toma de decisiones. El derecho corporativo moderno busca facilitar la toma de decisiones, no entorpecerla. Y entonces, aquí la pregunta técnica es simple. ¿Existía un problema estructural que justificara eliminar una herramienta funcional del comercio como la Carta Poder? ¿O simplemente se sustituyó una figura flexible por una más pesada, más rígida, sin una ganancia proporcional en certeza jurídica? Otro ejemplo que nos lleva a la reflexión es una reciente ley que se aprobó también en el Congreso, que es una ley que regula las franquicias. Esta ley, titulada Ley para la Regulación y el Impulso de las Franquicias, viene a generar una serie de cosas que hacen más compleja la operación de una franquicia en Costa Rica. Las franquicias no son una figura nueva ni desprotegida, son relaciones contractuales complejas, sí, pero plenamente comprendidas por el derecho privado y por aquellos que las operan. Se rigen por un principio de autonomía de la voluntad y por el derecho contractual. Así que es importante aclarar algo fundamental. Aquí no existía ni existe, por definición, una relación débil fuerte entre franquiciante y franquiciado. Se trata de dos empresarios independientes que celebran un contrato para explotar un modelo de negocio en igualdad de fuerzas. No es una relación, por ejemplo, empleador-empleado, donde hay una parte supuestamente más fuerte o desde el punto de vista conceptual más fuerte y otra más débil, donde el Estado debe intervenir para balancear esas fuerzas como lo hace en el derecho laboral. Confundir eso conduce a errores regulatorios graves. El franquiciado no es un consumidor pasivo, es un empresario que decide invertir a través del modelo de franquicia y como tal debe contar, previo a entrar en ese contrato, con los recursos, la asesoría y los insumos necesarios para hacer una debida diligencia, negociar un contrato adecuado y evaluar los riesgos del negocio en el que va a entrar. Pretender que el Estado entre a regular preventivamente esa relación, creando registros, obligaciones adicionales, departamentos administrativos, cargas informativas, parte de una premisa equivocada. ¿Cuál es esa premisa equivocada? Que el franquiciado no tiene la capacidad ni responsabilidad para evaluar su propia decisión empresarial. Eso no solo es discutible desde el punto de vista jurídico, sino peligroso desde el punto de vista económico. Cada nueva obligación impuesta a un régimen o a un negocio de franquicias
genera costos de transacción, como decíamos antes, honorarios adicionales, tiempo de cumplimiento, costos administrativos, barreras de entrada a nuevos operadores, menos competencia y menos beneficio para el consumidor. Y esos costos no mejoran el contrato, no garantizan el éxito del negocio, no reducen el riesgo empresarial, simplemente encarecen la operación y desincentivan la formalidad y generan un costo adicional y una carga adicional de supervisión al Estado que debería, en nuestra opinión, estar enfocada en otras cosas. La verdadera seguridad jurídica no consiste en multiplicar requisitos, sino en reglas claras, estables, coherentes, que permitan que los actores privados operen con previsibilidad. Cuando el Estado regula relaciones entre empresarios como si fueran relaciones asimétricas de protección al consumidor o a un empleado, termina distorsionando el mercado y trasladando costos innecesarios a toda la cadena económica. Los casos que cito reflejan un problema de fondo: la tendencia a legislar sin evaluar adecuadamente si la norma agrega valor real o si simplemente agrega trámite. Desde una perspectiva técnica, toda regulación debe responder a 3 preguntas básicas. ¿Qué problema concreto se está resolviendo? ¿Por qué el derecho existente no es suficiente? Y si los beneficios de la creación de esa norma superan claramente los costos que se imponen o se derivan de la existencia de esa norma. Si esas preguntas no tienen respuestas claras, la norma probablemente no era necesaria. Aquí en este país necesitamos reglas, sí, pero necesitamos mejor técnica normativa, menos impulsos reguladores. Ese regular por regular debemos reducirlo, y más respeto por los espacios donde el derecho privado ya funciona. Regular menos, pero mejor, no es debilitar el Estado, es fortalecerlo, así como a la seguridad jurídica. En un país con reglas claras, simples y previsibles, se genera más confianza, más inversión y mejores resultados que uno que, por otro lado, confunde seguridad jurídica con acumulación de trámites. Esa sería mi reflexión para hoy. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante. No buscar generar más burocracia, ¿no? Porque al final uno pensaría que, pues, que el comercio requiere agilidad, ¿no? Justamente para funcionar, y que, pues, esta visión que nos traes, Javier, del derecho como una herramienta de servicio de las personas. Es decir, el derecho no está ahí anquilosado como algo escrito en piedra, sino justamente está para mejorar, para resolver, para dar soluciones a lo que la vida misma nos lleva, ¿no? En todos sus distintos ámbitos. Así es, y debemos recordar también que en el ámbito del derecho privado, lo que, lo que inspira el derecho es la autonomía de la voluntad, es decir, aquello que acuerden las partes, que no esté prohibido o no esté estrictamente regulado por la ley. Entonces, si generamos más regulación y generamos más requisitos y más prohibiciones, limitamos ese ámbito de aplicación de la autonomía de la voluntad en favor de los privados. Pero además, Fernando, hay una serie de instrumentos que nacen a la vida jurídica, es decir, que nacen al derecho porque los mismos operadores del derecho ya lo resolvieron. Por ejemplo, los títulos valores, este tipo de instrumentos como la Carta Poder, se incorporan en los códigos porque el quehacer de los comerciantes, el quehacer de los empresarios, ya lo generó, ya lo inventaron. Esa fue una solución que el propio comercio, que la propia actividad societaria, corporativa ya desarrolló. Entonces se incorpora en una ley. Venir a hacer más complejo eso, hacer más compleja la celebración de una asamblea de accionistas, eso es el Estado interviniendo en algo que ya estaba resuelto, que ya estaba cubierto por un instrumento que había nacido del propio quehacer de los empresarios. En un caso como el caso de las franquicias, ahí estamos hablando de relaciones entre empresarios. Aquí no hay un consumidor que podría estar en una posición de debilidad frente a una empresa, o a un empleado que podría estar en una posición de debilidad ante un empleador. Estamos hablando de una relación entre iguales, en la cual, desde el punto de vista de lo privado, el Estado no debería estar entrando a regular, no tiene sentido que un franquiciado que le va a comprar una franquicia para un territorio determinado
a un franquiciante internacional tenga que estar teniendo de alguna manera la protección o un velo de cobertura del Estado. Es una relación entre empresarios en las que el Estado no se debería estar metiendo. Parece todo muy simple lo que planteas, pero sin duda es necesario seguirlo escuchando. Así que te agradecemos muchísimo por esta columna y bueno, el próximo lunes tendremos mucho más. Muchas gracias, Javier. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Amigos, con esto cerramos por hoy. Es una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Kenneth Apuy en los controles CRC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.